bienvenido una vez más a este su programa Foro de. Bueno, pues les quiero comentar que el día de hoy, bueno, pues tenemos un enlace directamente a la ciudad de Barcelona con un caballero que, bueno, consideramos que va a ser interesante esta charla. Y pues les comento después de regresar de unos mensajes de interés quién nos acompaña en esta ocasión. Pues bien, queridos amigos, ya estamos aquí de regreso. Les quiero comentar que, bueno, estamos, como ya lo comentaba anteriormente, enlazándonos a la ciudad de Barcelona. Y pues bueno, tenemos un invitado que consideramos el día de hoy, que es una persona muy interesante, que bueno, ya tuvimos un encuentro hace algunos años con él, pero bueno, de nueva cuenta está con nosotros. Se trata de Ismael Arnau, que bueno, directamente viene pues a hacer menor nuestra ignorancia en esta ocasión y pues nos va a platicar de esa experiencia de vida, cómo la ha venido llevando y demás. Vamos a remontarnos en la línea espiral del tiempo y vamos hacia atrás para que nos platique cómo va este asunto, cómo fue y cómo va hasta el día de hoy. Bienvenido, Ismael, aquí a tu casa Foro de, por favor, comenzamos. Hola, buenas tardes, Alejandro, desde aquí de un pueblecito cerca de Barcelona, Olesa, Montserrat. Y fíjate que hace ya unos años, ahí en San Luis Potosí, me hiciste una oración de un programa de radio, en Foro de. Sí. Era mi primera vez que salía en un programa aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues desde entonces hasta la fecha de hoy he ido teniendo una evolución muy importante. Y como tú bien sabes, me dedico al mundo de la sanación, con dependencia que también hago todo tipo de terapias dentro del ámbito de la sanación, ¿no? Pero de lo que vamos a hablar hoy es muy importante para que tus telespectadores o tus radioescuchas sepan cuál es la causa, por qué llega a este mundo de la sanación. Ok, no, perfecto. Bueno, yo creo que sí, vamos a documentar a la gente en casa para darles, pues, una pauta donde empiezas con estas inquietudes y cómo te enlistas en este proceso de este mundo espiritual. Por favor, vamos a que nos hagas esa información. Adelante, por favor. Sí, mira, Alejandro, a la edad de un niño, fíjate que yo, pues, en este caso, mi familia viene de un arraigo, pues, de este mundo de la sanación. De hecho, mi abuela era una sanadora evidente, ¿no? Y mi Okay. padre tenía también sus pequeñas intervenciones en este sentido, ¿no? Sí. En mi caso, desde pequeño me pasaban cosas, pues, un poco extrañas, veía cosas que la gente no veía, incluso conforme fui desarrollando cada vez mi edad de niño a adulto, pues tuve un proceso que me fue llevando a desencadenar en este mundo de la sanación. Y fíjate que yo, pues desde siempre he visto, pues, entidades, seres que me hablan. De hecho, de noche, pues sí que había momentos que lo pasaba difícilmente mal, porque Ok. me pasaban cosas que a la gente, como dicen en la forma de México, pues se subía al muerto, ¿no? O veía sombras que se me subían encima, ¿no? Pero con los años empecé a entender de que esa situación que me estaba llevando a ese camino, que fue un camino largo, a la edad de unos 11, 12 años tuve un accidente Sí. y estaba yo jugando con unos amigos en un edificio y el edificio estaba en ruinas y justamente pues un amigo te dio un golpe a un avispero, empezaron a rodearme avispas Sí. y caí por el hueco del edificio a un sótano, pues perdiendo conocimiento, ¿no? Sí. En ese momento yo me vi fuera del cuerpo y a su vez me había tumbado en el suelo y había seres de blanco que me decían que no era tu momento de irte, sino De todo lo partir. contrario, tienes que quedarte ahí, ¿no? Ok. Y el resultado, cuando recorre a conciencia, pues bueno, varias costillas rotas y una buena brecha en la cabeza, ¿no? Sí. Y desde entonces me fueron pasando cosas que no eran muy significativas, pero en el año 1993, en el aeropuerto de Barcelona, me encontré un perrito que me hizo muy... Me lo llevé a casa, el perro que estaba muy sucio, negro, y al final era blanco, ¿no? Entre Ok. él y yo nació digamos, una relación muy profunda espiritual
Sí, porque hay muchísimas personas que tienen animales de compañía y establece esa conexión, ¿no? Lamentablemente, el animalito que tuve contrajo una enfermedad, la leishmania, y él falleció. Y ok, en ese periodo de que estaba muy enfermo, estaba en un hospital veterinario, y la noche antes de fallecer, en esa misma madrugada, yo sentí sus pesadas y él pues me tocó y sentí como me tocaba y al momento me sonó el teléfono y me comunicaban que había fallecido, ¿no? sí, Y con el tiempo más o menos la situación que estaba llevando en ese tiempo pues quedó un poco como aparcada, ¿no? ok, Pero fíjate que con los años, en el año 1998, que ha llovido mucho desde entonces, resulta que yo trabajaba de autónomo con un vehículo, una empresa, y era el día 31 de julio, que es cuando el último día de trabajo, ok, y yo solía llevar pues piezas de textil a una empresa sí, y siempre pues hablaba con la persona que me descargaba, ¿no? Bueno, ahí estuvimos hablando, echando la plática y cuando terminamos me despido de él y de hecho le dejo una mercancía que para el día 12 de septiembre tenía que recogerla. Había transcurrido una semana, no mucho más, Alejandro, sí, cuando era agosto, un calor terrible, no sé si era el día 8 o 9 de agosto, estaciono el vehículo cerca donde yo vivo, una empresa que trabajaba que era un cliente mío, y a bajar por una calle, cruzo el paso de peatones y a girar la calle, en la línea baja tienes que girar porque tienes que cruzar por el paso de peatones, recorro 5 metros y me lo encuentro vestido de blanco, ¿no? ok, Yo le pregunto qué hacía ahí, ¿no? Y me dijo, no, pues dando un paseo. Digo, pero ¿cómo vas a hacer un paseo si ibas de vacaciones? Digo, ¿no te habrás comprado un piso que es un departamento, lo estarás pintando? Dice, no. Digo, ¿cómo que no? No me engañas. Dice, bueno, de eso algo hay. Claro, yo me había quedado un poco, pues, fuera de onda, ¿no? Preocupado. Digo, ¿pero cómo puede ser? Y yo había andado como 6 pasos, 7, y camino otras hacia atrás, me asomo a la esquina y había desaparecido. ok, Cuando llego el 12 de septiembre a esa empresa, pregunto por él y él, la persona que me descarga me dijo, no, ya no volverá más a trabajar aquí. Y yo le dije, bueno, ¿qué ha pasado? Ya se ha cambiado de trabajo, porque no me comentó nada, ¿no? sí, Y me dijo, no, no, él ya no volverá más porque el mismo día que empezó sus vacaciones tuvo un accidente de tráfico y falleció. ok, Y yo le dije, no puede ser, si yo a él lo he visto, yo hablé con él a la semana y pocos días de estar con él, ¿no? Me despedí. Entonces esta persona me dijo, mira, no me gastes esa broma, porque él es mi primo hermano y su padre y mi padre están allá, están muy preocupados, están muy tristes el papá. Y la verdad, pues no me hace gracia lo que me estás contando. Dijo, oye, mira, perdona, pero ok, yo vi tu primo, ¿no? sí, Entonces, para no levantar más ampollas, le dije, ¿sabes qué? Dejémoslos correr. Y eso pues a mí me quitó, pues, me quedó muy, la palabra muy fuera de onda, ¿no? O sea, pero ¿cómo puede ser si yo le con este hombre incluso le toqué, ¿no? ok, Con con los años, pues ese fue mi despertar. Son temas dramáticos, ¿no? Dice, bueno, eso me quedó un trauma porque era una persona que lleva años que lo conocía, ¿no? y tú consideras, Entonces, perdón que te interrumpa, que es que sí, esa presencia que fue él a estar contigo y demás, tenía algún objetivo, o sea, de marcarte con alguna situación donde tú de alguna forma estarías eh, pues más consciente que tenías esa apertura donde podías ver tú directamente pues otras realidades y demás. Platícame. fíjate que ese fue uno de los primeros acontecimientos que me llevó a impactar, con independencia que yo me pasaban cosas de pequeño, ¿no? Sí, Y digamos que empecé a tener sueños premonitorios con el tiempo. Empecé a ver cómo los continentes se hunden, el mar se lo traga todo, o sea, temas apocalípticos, ¿no? sí, Y eso con el tiempo resulta que en el año 2008, que ok, era en agosto, estaba de vacaciones en Andalucía, en Sevilla, sí, resulta que en aquel entonces dormíamos en un cobertizo porque ahí hacía muchísima calor, ¿no? ok,
Y una madrugada, sobre las 3 de la mañana, me despierto porque siento una presencia que me alertó, ¿no? Ok. Vi una sombra, un ser con ojos verdes, y para colmo, de noche, pues en Andalucía, siempre de noche se escucha el relinchar de los caballos, los perros ladrar, el aire que se mueve, o sea, es como si se hubiera parado el tiempo. Y en aquel momento, pues, llamo a mi mujer, mis hijos, que se despertaran, que le dije, oye, aquí está pasando algo, ¿no? Aquí está sucediendo alguna cosa, que hay alguien, que hay alguien, que hay alguien. Y en aquel momento llegamos a la casa, picamos, nos abrió la puerta y todo el mundo me preguntaba qué estaba pasando. Digo, es que hay alguien que siente una presencia. Y justamente nos fuimos al medio del comedor, empecé a sentir y escuchar como si fuera un zumbido de abejas, que algo corría alrededor de la casa. Ok. Y entonces en aquella noche ya no pude dormir. Ya no pude dormir porque aquella situación me traumatizó, la verdad. ¿Y estimabas que esta presencia o este ser, de alguna forma, era propositivo o era totalmente lo contrario? O sea, ¿cuál era la intención que tenía al haberse acercado a ti? ¿Alguna vez te lo has preguntado o tenías información directa de esto? Platícanos. Fíjate que hoy en día sé que era un ser oscuro, un ser malo, Ok. de otra dimensión, porque al llegar a Barcelona, esa noche misma, pues me acosté a dormir. Mis hijos eran pequeños, dormía con la madre, ¿no? Ok. Y, y bueno, pues estaba yo durmiendo. A las 2:30, 3 de la mañana me despierto, veo una sombra alta, un hombre con una capa y un sombrero, Sí. y veo otra presencia de un ser amorfo que se balanceaba de lo parado al otro, ¿no? Ok. En aquel preciso momento me levanté, encendí la luz Sí. y esa noche no pude dormir. Y lo bueno está por llegar, porque resulta que cuando yo llamo a una hermana, le cuento lo que me había sucedido. Esta hermana pues también tiene un cierto don especial, ¿no? Y él vino con su marido a vernos. Estábamos en el parque, tomando, con los niños jugando allí con la bicicleta. Ok. Y cuando ellos llegaron, pues dije, mira, ¿sabes qué? Voy a meter la bicicleta, vamos a una cafetería a la de casa. Y al momento de entrar en casa sentí una descarga eléctrica y tengo una llave suya que quedó doblada. Ahora mismo no me voy a levantar a buscarla, pero te la puedo enseñar en otro momento, ¿no? Y entonces empezó para mí un auténtico caos, ¿no? De miedo, ¿no? Porque doblar una llave, sentí como si tuvieras ahí una persona detrás tuyo, un cable de alta tensión, pegó una descarga y me dobló, ¿no? Ok. Y ahí empezó ya todo el periplo de más situaciones que ya empecé a sentir la energía no me dejaba dormir, dormíamos en el comedor porque era algo terrorífico, eh, se me saltaban encima los colchones, se escuchaban ruidos, los juguetes lo tiraban contra la pared. Y fíjate que por donde, gracias a un familiar, conocimos a una mujer, una gran vidente, y me dijo, Ismael, mira, no tengas miedo, tienes mucha energía y tu momento es de ponerte a sanar. En aquel momento, pues yo no me podía imaginar que fuera un sanador, ¿no? Pero sí te puedo decir que estuve 9 meses sin dormir. Empecé tomando medicamentos de 0,5, 1,5 y al final el médico me daba Datolan 7,5, pero no me hacía nada, me tomaba hasta tres pastillas que eran 22,5 gramos, no me dormía. 9 meses sin dormir. Pues Y esto te puedo decir que, prácticamente yo creo que te pudo haber causado situaciones muy complicadas, de hecho, ¿no? Porque bueno, yo quiero pensar que si de alguna forma esos seres se acercaban a ti y demás, que no eran del todo propositivos, pues la uh, intención de ellos, pues yo creo que era bajarte la frecuencia para alimentarse de tu energía, digo, se me ocurre, no sé tú qué sepas de esto, qué nos puedas comentar adelante. fíjate que en aquel momento, al tener tanta energía, llegué a fundir la centralita del camión
y todas las luces se me fundían, se ponían azules y me costó una reparación más de 7.000 euros, ¿no? Pero al hilo que te Wow, estoy comentando, wow. esa cantidad de energía que ellos tenían en aquel momento, pues es cierto, es como eres como un farolito en la noche de un bosque que se acercan todos los animales perdidos. Y de hecho, cuando te comenté anteriormente sobre el caso de escuchar esos ruidos, una, un día fuimos al parque, fui a casa a buscar un juguete Sí, y vi una pelota correr por el pasillo y vi un niño que detrás de ella se metió en la habitación, ¿no? ok. Yo llegué a la habitación y no había nada. Entonces, a los pocos días estaba en el sofá, no sé cómo lo hice, eh, estaba con mi adormitado y entré como en trance y aparecieron unos niños. Unos niños que me decían que por favor les ayudaran porque llevaban muchísimos años, muchísimo tiempo, que estaban perdidos y estaban encontrando a sus padres, ¿no? Ok. Entonces yo los llamé y de manera innata hablé con uno de ellos, me dio su nombre y en aquel momento yo dije, Ángel Guardián, Ángel Custodio, viene a buscar a este niño. Y me fui pasando 3 niños y el ángel llegó y me dijo, dámelos, ¿no? Y le fui pasando, entonces me decía mentalmente, ya, suéltale a la mano, y se iba. Así hasta que llegaron 3 niños más y 2 niños más. En el último 2 niños llegó un señor que lleva 500 años haciendo el mal y me pidió por favor que lo pasara a la luz. En aquel preciso momento, cuando ese señor me da su nombre, lo pasa a luz, aparece un tercer niño y digo, espérate que te agarre la mano, tengo que pasarte. El niño se fue. Sí. Y es como si yo me desplazara a otra dimensión, porque el niño quería entrar en un agujero donde no tenía que entrar, en ese túnel de luz, ¿no? O era un túnel de oscuridad. Y en aquel momento, pues vino un ángel y se lo llevó. Mientras tanto, empecé a practicar la imposición de manos y cada día, conforme yo practicaba con familiares y amigos, lo que conseguí bajar la frecuencia vibratoria y empezar a descansar. O sea, este Y exceso, quiero preguntarte, perdón que te interrumpa, este exceso que tenías tú de frecuencia, energía, vibración, llámale como quieras, o las tres juntas a la vez, eh, ¿esto te provocaba a ti situaciones poco agradables? ¿Tenías tú que canalizar esta energía y descargarla hacia otros semejantes y demás? ¿Era de esa manera, pregunto? sí, sí, no me cabe la menor duda, tenía que descargar esa energía. Aunque fuera a hacer deporte y puse las manos, no eran lo suficientes personas o en ese sentido para poder eh, descargar esa energía, ¿no? Y, y yo empecé en aquella época a hacer sanaciones, tenía lugar donde hacerlo, pero en el año 98, al final de 98, cuando hubo el crack inmobiliario, Sí. pues empecé a perder trabajo, muchos clientes no me pagaron. Yo anteriormente trabajaba en la escuela privada y me incorporé en los ferrocarriles catalanes. En ese tiempo trabajaba de lunes a sábado, no, de lunes a domingo otros días, sin poder hacer esas naciones, hacía muy poquitas y estuve así durante 5 largos años, Ok. hasta que una noche me sacan de mi cuerpo 2 seres altos, que no me veo la cara, cruzo el umbral de la habitación al pasillo y en ese momento me encuentro en una especie de castillo, como antiguamente la Edad Media, donde habían todo piedras y la puerta desapareció. En aquel momento eh, hay una pequeña luz tenue en el techo y una mancha en el suelo se empieza a abrir y aquella mancha negra empezó a ser entidades demoníacas, eran demonios. Y me agarraban, me subían, yo estaba gritando, por favor, Dios mío, ayúdame, arañando las paredes y en aquel momento escuché una voz que me dijo, ¿vas a hacer aquello por lo cual te comprometiste o te quedas con ellos? Y yo dije, Dios mío, ayúdame, Me porque mi situación muevo. económica es muy complicada, ayúdame, Señor, Dios mío, Claro. ¿no? Ajá. Entonces en aquel momento, eh, bajo una mano, me levantó, se expandió una luz muy grande, blanquecina, y aquellas cosas se tapaban los ojos y cerró. Y en aquel preciso momento cuando se marcharon, me bajaron hacia el suelo y me dijo, acuérdate a cumplir tu compromiso y no nos vuelva a fallar. O sea, ¿Sabes aquellas? directamente se te abre la información de lo que veladamente te encontrabas, porque bueno, quiero pensar que ese velo de alguna forma eh, te, te lo mueven y te dicen exactamente hacia dónde tenías que
que caminar a partir de ese momento, porque bueno, yo creo que Sí, tú te encontrabas en un estrabismo terrible y no sabías ni claro. para dónde correr, ¿verdad? Pregunto. Sí, no, en primer lugar es que es algo nuevo. En segundo lugar, muchísimos familiares y amigos, bueno, más bien la familia más que los amigos, ¿no? Sí, Me tildaron de loco. Pues claro, te encuentras una soledad absoluta y tienes que pasar una larga travesía de sufrimiento. Pero previamente a todo esto, fíjate, en ese transcurso que tuve aquella visión de aquel ser que me despertó de madrugada, tuve un sueño muy lúcido donde yo era, digamos, observador como en primera persona. sí, Me veía con otras personas que me enterraban en un ataúd. Veían que me enterraban en un ataúd y todo el mundo se quería salir del ataúd, pero no podían, ¿no? ok. Y ese fue el significado que con el tiempo pude discernir, que tenía que morir para la vida física o la que lleva en aquel momento en mi trabajo, mi vida normal, etcétera, para nacer en el mundo actual de la Espiritual. sanación. O sea, directamente podríamos agregar que sería un renacer totalmente como si fueras directamente el ave fénix que renace de sus cenizas. ¿Es de esa manera, pregunto, Ismael? Sí, Alejandro, si lo veías de esta manera, también, como tú bien dices, es así. La prueba última que me hicieron, como otras tantas que estaríamos horas y horas hablando, fue un ultimátum, decirme o sí o sí. Y a consecuencia de eso, tuve una lesión bastante complicada y ya tuve que dejar los trabajos que tenía para dedicarme al mundo de la sanación. Y te puedo decir que es un camino difícil porque no sabes cómo hacerlo, no tienes a nadie, la incomprensión de mucha gente, pero poco a poco me fui abriendo el camino. He visitado muchísimas personas con enfermedades muy complicadas de sacar adelante, personas enfermas que a su vez están nada, pues la palabra mejor va a ser un poco bruta, bestia, ¿no? Personas que estaban enfermas a consecuencia de tener entidades enganchadas o posesiones. O sea, Tengo el don de discernir y directamente verlos. seres que estaban directamente haciéndose cargo de ellos o alimentándose de ellos o tener pactos demoníacos o cosas de esa naturaleza, pregunto, No, no, no. Me he ¿no? encontrado en un caso muy sonado que lo tengo, el vídeo que hice un programa un señor, Sí, mi pequeño canal, una, una niña pues que estuvo enferma, pero la enfermedad se le apareció en una entidad que lleva muchísimo tiempo enganchado en ella y ok. la puedes sacar, ¿no? O personas que llevan años que han estado con una posesión, les puede liberar. O incluso personas con enfermedades de difícil solución se han salido adelante. Personas que muchos que vienen a verme se encuentran mal, no descansan, le duele todo el cuerpo, es porque tienen entidades enganchadas, ¿no? O sea, tengo el don de discernir y ver personas con esos tipos de complejidades, ¿no? Ok. Y te das cuenta que conforme uno va desarrollando, va teniendo esa sabiduría que te va viniendo, te das cuenta que todos somos energía. Todos somos energía, aunque compartamos un cuerpo físico. Y hay elementos energéticos dimensionales o de este plano que no deja este plano, que era para poder subsistir, tienen que robar la energía tal y como tú bien has dicho, ¿no? Y entonces, claro, en este mundo de la sanación uno se puede limitar, no se puede limitar. Yo he visto mis vidas en otras vidas, entonces ya sé lo que tengo que hacer y sé incluso dónde tengo del lugar que vengo, ¿no? Y con los años, Alejandro, Sí. empecé a entender que toda enfermedad es un proceso energético, porque el 90% de las enfermedades no existen, son problemas psicosomáticos que lo creamos a consecuencia de traumas de la infancia, Ok. falta de afectivo de nuestros padres, de pequeño en el colegio no he hecho bullying, hemos tenido por falta del dinero, enfermedades que son repetitivas por un patrón emocional, y todo eso al final produce la enfermedad. Y, por ejemplo, en mi caso, yo te puedo decir que el ejemplo que siempre digo, ¿no? Nosotros somos como una planta, ¿no? Si una planta al exterior le da la luz, sus hojas están más desarrolladas y más frondosas. Pero si la Claro. otra mitad de la planta está en el interior, sus hojas están menos desarrolladas. ¿Qué digo con esto? Cuando hay un problema emocional o energético, Sí. una determinada parte de tu cuerpo, órganos, glándulas, dejan de trabajar bien cuando se produce la enfermedad.
Ok. Y bueno, y esto de alguna forma tú has tenido en las diferentes opciones y demás que has trabajado a diferentes personajes, de alguna forma, ¿has tenido el acceso directamente a dialogar con este tipo de entidades? O sea, ¿cuál es el asunto que ellos están tratando de tener? ¿Es única y exclusivamente la supervivencia lo que los mueve para hacer esto? ¿Haberse movido del plan divino? ¿Estar en el lado de la oscuridad? ¿O cuál es el objetivo que les mueve para hacer este tipo de cuestiones? Platícame. Bien, como tú bien dices, hay personas que se dedican a hacer el mal, Ok, trabajos de magia negra, brujería, sí, santería. Y sí me he encontrado en casos específicos que hay personas por el que le han hecho trabajos y se están enfermas y vienen con problemas que dicen no puedo dormir en casa. Casas totalmente que no se pueden habitar. sí, He tenido yo el caso de hacer alguna limpia en una casa ok, y han parecido pues incluso mi pantalón entidades enganchadas con sus caras, ¿no? O casas que eran totalmente que había infestaciones diabólicas, no se podía vivir, o sea, todo el mundo estaba enfermo, conflictos, peleas y muchos de los casos pues esa consecuencia es lo que te he comentado, por esas faltas de personas que tengan bondad se dedican a hundirte la vida, ¿no? Y eso existe, porque el mal existe, al igual que el frío, la gente no lo ve y el calor no la gente no lo ve. Hay entidades que se dedican a hacernos daño. O sea, yo cuando viajo en avión veo sombras que corren por los pasillos de los aviones y saltan y a lo mejor hay un pasajero que está así, se mueve y se vuelve a dormir. Y hay muchísimas personas que van agotadas, agotadas cuando van a un centro comercial o te subes en un autobús o un camión de pasajeros y llega a su casa y dice, oye, es que parece que he hecho 200 kilómetros, pero yo muerto, ¿no? O en el autobús, porque ahí estas entidades se dedican de forma conjunta con otras más, donde hay un movimiento de muchas personas te roban la energía y muchas de ellas te provocan la enfermedad. Y eso me queda clarísimo. He visto muchísimos casos, ¿no? pero esto, Entonces, a ver, yo te pregunto, ¿esto necesariamente eh, eh, tienen que tener la autorización directamente de la persona para poder eh, hacerse de ellos o poder ingresar en su campo áurico y demás? ¿O pueden hacerlo de manera de no solicitar una autorización? Pregunto. Adelante. mira, esa pregunta tiene dos vertientes y la otra tiene su razonamiento. ¿Ok? Una, vamos a empezar en primer lugar, las personas se dedican a jugar a la Ouija. Tú estás en un portal, estás autorizando a hacer un trabajo de magia negra, ¿no? O el Charlie Charlie, o personas que se meten en sectas como la secta Ubanda, ¿no? Que se meten en sectas que hacen sacrificio con animales y Ok. hacen pues, rituales diabólicos. Por ejemplo, aquí en México, como todo el mundo conoces, ahí tienes el Catemaco, la cual del diablo, donde hay personas que son los meros santeros, personas que se dedican a hacer el mal, ¿sí? Y hay personas que tienen la capacidad de trabajar porque entran en esas sectas diabólicas, endemoniadas, que una vez que pacta con el demonio, pacta con esas energías, tienen el poder de hacer el mal. Ok. ¿Por qué? Porque trabajan con esas entidades, trabajan con esas energías. Y si una persona te quiere hacer daño para destruirte, mira, en primer lugar, el poder realmente es muy grande. Pero después hay energías sutiles que nos pueden destruir. Igual que pueden construirnos hacer un bien, nos pueden destruir. Y lamentablemente hay gente que tiene muchísimo poder para hacer el mal, pero también existe el bien. Tenemos que hacer la balanza del equilibrio. Claro. Yo me he encontrado personas, como en este caso de esta criatura que te comenté. Sí. Había un problema de trasfondo de un familiar que no era ellos directamente, sino indirectamente, y esta persona se enfermó, esta criatura. Y me he encontrado lugares donde ha habido ranchos donde los animales mueren y esa consecuencia de situaciones que han hecho mal de ojo. Más tengo un vídeo ahí donde aparece la Virgen y hubo un milagro y le dije exactamente el caballo y la fecha y el nombre. Y habían situaciones muy complicadas. Entonces, hay personas que hacen el mal, no me queda la menor duda. Pero hay personas que hacen el bien.
Entonces, ahí está el equilibrio, ¿verdad? Hay cosas que le hacen de forma directa como indirecta. Tú puedes tener en tu casa un resbalón porque te has caído de forma involuntaria y petarte una pierna, pero puede haber una persona detrás tuyo y te ponga la zancadilla. ¿El hecho cuál es? Hacer el daño, el mal. De forma directa, o forma, en este caso, que es invisible, te afecta a tu vida diaria. Pero a ver, Entonces, es que yo tengo una pregunta, perdón que te interrumpa. Yo creo que esto, eh, si tú tienes tu frecuencia elevada, si tú tienes tu energía en un estado alto y demás, donde te encuentras eh, pues no propenso a ese tipo de situaciones, yo creo que esas entidades no pueden hacer y aparte la situación de decretar el libre albedrío y demás, donde este tipo de seres y demás, pues no les das la entrada, pues prácticamente estás bloqueando ese tipo de acceso, ¿no? Yo pregunto, ¿cuál es tu opinión, por favor? mi opinión, en primer lugar, existe el libre albedrío, que significa que cada uno puede hacer lo que quiere o que más le conviene. Ok, Pero cuando hay una persona que quiere hacer daño a alguien, el libre albedrío no es lo que uno viene a hacer, sino lo que además te pueden hacer. Tú vas por la calle tu libre albedrío y eres una buena persona, pero te va a venir una persona y te puede atacar, o darte un palo, o hacerte daño. sí. Eso no ha hecho nada a nadie. Pero si hay entidades que se dedican a esto, por ejemplo, el caso de esta criatura, ¿no? Y sí te puedo decir que yo he ido a lugares que dices, bueno, yo no hago nada, pero bueno, pero a lo mejor hay una persona en tu casa que hace cosas raras, o quién vivió antes, en qué lugares te metes. O sea, es que saber en todo momento en qué pantano nos estamos moviendo. Porque tú dices, yo es que yo me cuido, voy no Sí. sé qué, no sé cuánto, procuro no juntar a muchísimas personas. Pero por mucho que te cuides, has tenido, por ejemplo, el COVID, que no es una gripe. O sea, el desconocimiento de las cosas no te va a eximir de las situaciones que te puedas encontrar. No, bueno, de hecho, eso que acabas de alguna forma de mencionar, pues bueno, yo creo que es un tema que, pues la verdad, la gente piensa una cosa, otros piensan otro y demás, y bueno, pues, no nos meteríamos en ese asunto porque pues no vamos a llegar a nada. Pero de alguna No, forma, claro. yo creo que, que esta situación, este tipo de entidades, hay unas frecuencias que están llegando al planeta, no sé cuál sea tu opinión, a partir pues ya del 2012 en adelante, no sé qué sepas tú directamente, esa misma energía, esa frecuencia, esa vibración es muy alta para de alguna forma, pues empezar a subir la frecuencia de la madre tierra para que junto con todos nosotros pues empecemos a entender que hay pues ya un cambio directamente, no sé qué tiempo nos vayamos a llevar y demás, pero no sé tú qué podrías comentar y qué podrías aportar referente a esto que te estoy comentando. Adelante. Es cierto que el mundo vive ciclos durante milenios. Cada Ok, ciclo, pues hay movimientos energéticos. sí, Cuando hay movimientos energéticos desde que vienen desde el universo, de las estrellas, variamos nuestra vibración. En este momento estamos teniendo cada vez una vibración más alta. Estamos conectando con esa energía donde las personas buscan esa paz interior, busca esa luz interior, se va introspeccionando interiormente, ¿no? Pero también cuando la luz empieza a ver cada vez más, en este sentido, más despertar de la conciencia de muchas personas, sí. también hay una parte, como te diría yo, para que entiendas el ejemplo, hay una parte que no quiere soltar, no quiere perder. No, No quiere bueno, perder, como un matrimonio. Yo no me quiero divorciar, pero me quiero divorciar. Entonces el otro intenta por todos ok. los medios, o eres para mí o no eres para nadie. Entonces lo que sí hacen es esas energías ser más, digamos, más insistentes atacando a las personas a nivel energético. Pero eso no quiere decir que el cambio se suceda, claro. La luz tiene que ganar la oscuridad, pero todavía queda mucha oscuridad y van a hacer lo imposible para que no avancemos. Eso está clarísimo. No, bueno, de hecho yo creo que bueno, yo platicando con algunos otros tipos de personas y demás, algunos otros gentes que están metidos en el mundo,
espiritual. Bueno, sabemos que de alguna forma las transiciones y los cambios pues no son de la noche a la mañana, ¿verdad? Que Claro. todo esta situación y demás que ha durado pues X tiempo, no sé si 25,000 años o 24,000, no sabemos, cuando estuvo dominando pues este tipo de frecuencia y demás, pues bueno, ya estamos entrando en una situación que de alguna forma yo sé que no, posiblemente no se quieran ir, pero ese hecho de que no se quieran ir, si la misma frecuencia los está haciendo que ya no soporten ese tipo de vibración y demás, pues ya la luz ya no es un lugar habitable para ellos. No sé cuál sea tu aportación referente al comentario que te estoy haciendo, mi querido amigo. Adelante. Pues sí, tiene razón, porque cuando uno empieza a vibrar, pues el otro intenta hacer lo máximo posible en no retroceder, pero cada vez hay más despierto, cada vez hay más luz y al final la luz va a terminar con la oscuridad, eso me queda claro, ¿no? O sea, por eso hoy en día está habiendo muchísimas personas que quieren despertar, muchísimas personas que están trabajando la energía, pero también hay muchísimas personas que trabajan en la esquina de la oscuridad. Y cada vez sabemos mucho más que vamos avanzando en esa dirección, ¿no? De avanzar en primero encontrar un equilibrio en la tierra, ver al que está enfrente de ti como parte de ti. Y tú tienes que ser la persona que tengas esa empatía de ayudarle a salir de la situación que se encuentra, porque muchísimos problemas que existen es a consecuencia de las energías y eso nos está afectando, ¿no? Entonces, al hilo que te iba diciendo, en todos esos últimos casi 19 años que me dedico al mundo de la sanación, Sí. he perfeccionado una técnica que le llamo la biotransmutación energética, ¿no? Y la biotransmutación energética es la imposición de manos, como hacía Jesús. Porque cuando podemos nosotros equilibrar todos nuestros puntos energéticos, conectando con un punto de anclaje que yo les enseño en el taller, para poder captar esa energía, moverla, respirarla, sentirla, es cuando uno empieza a hacer esos ejercicios y podemos ayudar a las personas a sanarse. Pero toda esa energía, en este caso lo que hago, enseño toda la técnica y aparte el poder de la oración es muy importante porque en cada acto de sanación lo que hacemos es un acto de oración y la oración es hablar con Dios. No, no es decir que reza el Padre Nuestro, no. Uno puede rezar a Dios o la creencia que tenga, pero todo acto de luz, todo acto de buena fe, el camino es dar más luz a aquellas personas que están necesitadas. Y bueno, en este andar, en estos 19 años que hablas de estar en este proceso y demás, ¿consideras tú que dentro de este trabajo y demás que has, ¿cómo se llama?, realizado, cuáles han sido para que la gente en casa conozca directamente eh, los trabajos que han sido de lo más complicado, lo que se te venga así directamente a la mente y que nos puedas platicar, pues qué es lo que más trabajo te ha dado y demás, y si de alguna forma esas entidades que has retirado y demás han tomado alguna repercusión en tu persona, han tratado pues de interferir dentro de tu camino y demás. Platícanos para que la gente lo conozca en casa. Adelante. En primer lugar, todo trabajo de ayudar a una persona a recuperar su salud física, porque el problema físico viene también a consecuencia de algo energético, y lo que es energético, pues de las entidades que tú bien dices, ¿no? No les gusta que tú mm, despegues a una persona que estás enganchada como una simple garrapata, ¿no? O sea, a ellos les duele mucho. Pero los trabajos que más difícil me llegan a encontrar son personas que han estado poseídas. Poseídas, que uno lo sabe, no me lo han dicho, pues se han manifestado, las puede liberar. Que esas personas pues han ido por varios lugares para que les ayuden a liberarse, a recuperarse su salud y no han podido hasta que han llegado a mí y gracias a Dios tengo el don de discernir y los he podido ayudar, ¿no? Ok. Otras personas, pues a lo mejor que han hecho radioterapia, quimioterapia, pues quedan muy destrozadas, están muy agotadas y aparte de la sanación que yo les hago, que les levanto mucho, pues les recomiendo hacer unos baños con flores, unas plantas y demás, y unas sales de eso, por ejemplo,
Y estas personas, lo primero que les digo, hazte una tina o la bañera, hazte este tipo de baño y te das cuenta cuando les digo lo que hay, pues se quedan sorprendidos porque la mayoría de las personas dejan todo el reborde de la bañera todo negro, ¿no? O Sí, sea, son dificultades de personas que se pasan enfermedades muy difíciles de solución. No todas han sido adelante, pero muchísimas han podido ser adelante y les ha ayudado muchísimo en sacar de esa situación que se encuentra. Y sobre todo, lo peor que yo veo es que en ese acompañamiento de esas personas que están enfermas, pocas personas están cerca de ellas. Porque fíjate que el ser humano, eh, entre comillas, suelen ser crueles, o a veces en la vida no pueden ser crueles, porque no prestamos atención a ese acompañamiento de esa persona que tiene esa enfermedad. Y una de las causas de mayor éxito que pueden haber, el amor de la familia, el acompañamiento, estar preocupado, en este caso las soluciones que doy yo, pues les ayuda muchísimo. Ahí está el logro del éxito, que es la consecución del objetivo. Y eso para mí son las primeras consonantes más complicadas para estas personas, enfermedades de difícil solución o enfermedades energéticas que son a consecuencia de que llevan años en casa sufriendo en soledad, sufren de ataques nocturnos, nos dejan descansar. Personas, mujeres que me llegan a encontrar con arañazos, mordeduras en las piernas o arañazos en las espaldas porque sufren, y a lo mejor esto pues va a ser muy duro lo que voy a decir, tocamientos y violaciones de entidades nocturnas. Y eso muchísima gente está padeciendo en silencio. Y a mí me consta, igual que lo sé yo, pues a lo mejor la iglesia o personas que del mundo de las religiones lo sí, saben y no se explica a las personas que esas circunstancias existen. Y habría que enseñar, en primer lugar, a hacerse unos baños de limpiarse, limpiar la casa. A veces buscamos las soluciones a los lugares menos adecuados y eso nos produce todavía muchísimo mayor sufrimiento y padecimiento físico, emocional y espiritual. Ahí está el problema de muchísimas situaciones donde yo me llego a encontrar y habría infinidad de personas que podrían hablar de las soluciones que les doy. Y fíjese que les voy a regalar una pequeña ayuda que le va a servir. ok, Todas aquellas personas que llegan a casa con dolor de espalda, que se encuentran mal, que, no sé, que siente que le duele todo, que agarren un vaso de plástico con una asa para agarrarlo. Le pongan un dedo de vinagre, manzana y sal fina. Se hace una pasta. Cuando se mete en la ducha, desen con toda esa pasta en todo el cuerpo, la espalda, un tallado o una exfoliación. Y después se dan con su gel y un champú. Verán lo bien que se van a encontrar. Se le va a quitar todo dolor. Otra que les voy a recomendar, que trapeen su casa con vinagre y sal y agua caliente en cada habitación. Seguramente que el agua va a salir negra. También les voy a recomendar que pongan 3 platos de plástico bajo la cama para que puedan descansar, no les moleste la energía. Que pongan plantas de romero fresca. Si el romero se pone negro, que lo tiren, que pongan más. Que pongan también medio limones con forma de cruz con 5 clavos de olor. Eso va a evitar que las energías estén en casa. Que cuelguen los armarios un diente de ajo con 4 clavos y un hilo lo cuelguen. Todo eso son medicinas ancestrales para evitar que esas energías nos lleguen a molestar. sí, Y fíjate lo que te acabo de regalar. Algo muy sencillo que va a ayudar a muchísimas personas que puede estar muchísimo mejor energéticamente. Y si está bien energéticamente, eso significará que va a estar mucho mejor físicamente y espiritualmente. sí, porque bueno, todo esto que amablemente estás comentando, ¿verdad? Que bueno, yo lo agradezco directamente de mi parte. Yo creo que todos los radioescuchas pues lo van a agradecer también. Pues son recetas milenarias, ¿no? O sea que prácticamente todo este tipo de información y demás, pues ya se hacía en tiempos muy atrás, ¿verdad? O sea, como para hacer cuestiones preventivas y demás, ¿verdad? Esas son fórmulas caseras, pero muy efectivas. Es así, ¿verdad? Claro, Ok, sí, 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 yo no sé limpias que aparte llevan unos preparados de esencia de muy ricos. Las personas que se agarren el romero seco y lo pongan o sea, romero verde y lo pongan a secar, pueden hacer
una esquema de romero, buscando una oración del romero santo que supongo la van a encontrar. Un viento en la casa, y pues que abran las ventanas y que salga todo lo malo y entre todo lo bueno. Eso quema, o sea, aquí no porque no hay forma de hacerte llegar, pero tengo temas y limpias donde se ven demonios quemándose, figuras humanas de demonios y entidades quemándose. Casas que no pueden dormir, casas que son terribles. O sea, llevo muchos años y fíjate, Alejandro, aparte que he logrado hacer un taller donde yo enseño a sanar a las personas, explico el procedimiento, por qué nos enfermamos, qué tipo de órganos nos hace enfermar, por qué nos baja la frecuencia vibratoria. O sea, enseño todo el procedimiento de estos años para que las personas aprendan a sanarse, a cuidarse y a recuperarse. Y lo más importante es que, en primer lugar, no hay que ser pesimistas. Y hay pensamientos de personas que son pesimistas, que todo lo ven mal, que todo lo difícil. Personas que los están manipulando esas voces de buscar conflicto con el vecino, con el hermano, con el cuñado. Ahí está. Hasta que no aprendamos a mirar hacia adentro para ver hacia afuera, estamos metidos en un bucle, como tú bien dices, de mucha energía negativa. Por eso, como tú bien decías hace un momento, ¿no? Cada vez hay más luz, cada vez más personas despiertas para poder despertar y dar ese salto de cambio de etapa de este mundo, ¿no? Pero el mal está todavía muy duro y vamos a tardar un tiempo en cambiar todo eso. Entonces, todas las buenas acciones que podamos hacer serán acciones que nos va a ayudar a avanzar hacia un camino mucho mejor. Aptitud mental positiva, mi querido amigo, yo creo que mantenerte en un estado de alegría, dicen que bueno, que igual que te sientas alegre aunque no te sientas, ¿no? Porque definitivamente comienzas mintiendo y al final de la historia pues terminas creyendo, ¿no? O sea que si algo es Claro. repetitivo y lo ingresas a tu persona, pues Ujú. prácticamente ese tipo de estado mental, pues es algo definitivamente que este tipo de seres, pues no es atractivo para ellos y no les sirve, o sea, directamente. Entonces ellos quieren mantenernos en estados depresivos, estados de miedo, porque bueno, es la frecuencia de donde ellos pueden entrar y pueden hacerse pues de la energía de nosotros y así mismo pues, estar Claro, alimentándose, porque es claro, la sí. situación de supervivencia, ¿no? Para ellos. Claro, o sea, ellos, la energía del miedo es una baja frecuencia. Y la baja frecuencia, ellos van a penetrar mucho mejor en tu campo energético. Y al penetrar en tu campo energético, lo que hacen es bajar de tu frecuencia y enfermarte. Y te van jalando la energía, y al bajarte la energía, ¿qué haces? Tú te enfermas. O sea, entonces, ¿qué es lo que llegué yo a entender? Nosotros somos un cuerpo físico con energía física que estamos conectados con un campo energético universal. El campo energético universal es los elementos que nos rodean, que es el aire, el sol, las estrellas, el agua, las plantas, los animales. Cuando uno conecta con el campo energético universal, sube la frecuencia energética. Y al subir la frecuencia energética, estamos exentos de enfermedades. ¿Sí? Entonces, tenemos que vibrar siempre con una buena, elevada percepción, una elevada energía. Pero si no somos capaces de, en primer lugar, ver nuestras vanidades, que son lo que nos hace dificultar nuestro camino, no vamos a poder lograr estar nunca sanos. Como tú bien dices, nos bombardean con miedo, la violencia, las guerras. Todo eso es bajar la frecuencia. ¿Y quién se dedica a hacer eso? La oscuridad. Hoy dice que hoy estamos más cerca de una guerra nuclear, ¿no? Y estamos todo el día manipulados por la clase política. Una guerra, que si Rusia, que si los chinos y tal. Siempre nos tienen en vilo. Nos utilizan como carnaza. Para que, si todas las personas les tienes con miedo, esas personas no son capaces de pensar por sí mismas. Están pendientes de lo que le dicen los medios de comunicación. Y yo digo que muchas comunicaciones o muchas Mm, informaciones hay que agarrarlas con pinza. ¿Por qué? Porque de lo que te cuentan la mitad es mentira y la otra mitad todavía es mucho más también. mentira. Entonces, ¿qué digo con esto? Tenemos que tener la capacidad de ser observadores y ver las cosas. A las personas tenemos que verlas como parte de nosotros. Y siempre que dice el chiste, ¿no? Al río revuelto ganancia de pescadores. ¿Y qué hacen? Mientras estemos más preocupados, que si este me quita la cartera, que si este me roba el coche, que si este me quita no sé qué,
Queremos, o sea, yo lo que observo desde afuera, estamos metidos en una burbuja que los que dominan el mundo X, ellos trabajan mucho los puntos energéticos, que es la manipulación a través del tercer chakra, que es el tercer chakra es el plexo solar, el centro de las emociones, y con el punto energético del corazón. Cuando vivamos ellos se dedican a crear estos conflictos ¿para qué? Para que tengamos miedo en la sociedad. Y mientras ellos hacen lo que quieren. Es como las guerras. Uno declara guerra a otro. ¿Pero por qué tiene que ir la gente a la guerra? Que vayan ellos, ¿no? Y se Pues maten sí, entre ellos. ¿Por qué tengo que disparar a una persona que no conozco de nada? ándale, porque Entonces la persona, hasta que la persona llegue a entender que los que van a la guerra van a morir ellos, y los que van a sufrir va a ser las personas que son de bien, hasta que no es todo el mundo por completo, demos un paso hacia adelante y decir, basta, ya se acabó. Entonces realmente nos daremos cuenta que somos nosotros que tenemos esa energía de luz para terminar con esa oscuridad. Pero por- mientras exista ese conflicto, las personas están conflictadas unos con otros y después no ven el trasfondo de todo, que los que manejan los hilos y se llenan los bolsillos son ellos. sí, porque bueno, yo creo que eso que acabas de mencionar referente a las guerras, pues yo creo que dices, bueno, pues yo me voy a ir a pelear con gente que ni conozco y a tratar de sobrevivir matando al de enfrente o que el de enfrente me mate y pues yo no tengo ni ningún pendiente con él ni ninguna situación inadecuada, no me ha Claro. hecho nada ni él a mí ni yo a él, entonces son situaciones de nacionalismo, o sea, situaciones que te meten en la cabeza que vas a ir a defender lo que no sabes ni que estás defendiendo, de hecho, ¿no? Así de No, fácil, ¿no? no, claro, o sea, Ok, la vida es mucho, mucho más allá de una simple guerra y demás. O sea, nosotros tenemos que sanar, tenemos el poder de sanar. El poder sanar es cambiar las aptitudes por actitudes. Hay que cambiar una buena actitud por una mala actitud. Tenemos que tener una dieta equilibrada. Tenemos que pensar que eso es lo que nos roba la energía. Por ejemplo, lo que nos roba la energía es en las personas que tienen adicciones a la droga, al tabaco, al exceso de alcohol, a las personas que toman estupefacientes, personas que son tóxicas, veis que voy con esta persona y que me agota. ¿Por qué? Porque tiene un patrón de que están totalmente bloqueadas. Y cuando tú desbloqueas a esas personas a nivel energético y a nivel espiritual, a través de los puntos energéticos o los chakras, esa persona cambia su frecuencia. ok. Y entonces es muy importante cuando yo doy mis talleres que explico todos los procedimientos que tenemos que saber cuál es la causa que nos produce la enfermedad, que es muy importante, y ser observadores, porque siempre estamos mirando hacia adelante qué es lo que le sucede, pero realmente no miramos hacia nosotros mismos. Vemos, o sea, yo veo cosas que me hacen mucho muy reír, a lo mejor soy algo crítico, ¿no? Vemos programas de televisión que se gastan auténticas fortunas de dinero para ver la vida de fulano, sotano, mengano. Es que a ver, las vidas de esas personas, yo es muy respetuoso como todo el mundo, pero a mí qué me importa, qué carajo me importa. Cuando hay otras prioridades, que hay personas que pasan hambre, ¿no? Que esas personas son millonarias porque han trabajado y tienen suerte, sí, pero fíjate toda la comedia que mueven en ese sentido, el dinero que se gastan en auténticas barbaridades cuando hay personas que están necesitadas. Y aquí venimos a ayudarnos, no venimos a hacer el daño. Tenemos un Pero, pacto del bien, sí, tenemos una forma de actuar. Vale, pero oye, ¿por qué no paramos un minuto a ayudar a las personas? bueno, ¿Cuánto cuesta? recuerda una cosa definitivamente, que yo creo que lo que tiene que vivir cada persona, pues es definitivamente lo que le corresponde vivir. O sea, ni tú ni yo vamos a hacer, ni vamos a cambiar el mundo, porque de alguna forma, bueno, puedes ayudar a lo mejor una, dos, tres personas. Muchas veces te encuentras gente que te pide que le ayudes, que para comprar, que te dice, oiga, tengo hambre, regáleme un pan. Sales y le regalas el Mm, pan y te lo avienta en la cara, te dice, no, yo quiero dinero. claro. Entonces, ese tipo de situaciones, no vamos a resolver este asunto, yo creo que nunca, definitivamente lo que le toca vivir a cada persona, pues es algo que él pactó venir a vivir directamente antes de aterrizar en este plano, ¿verdad? Esa es mi opinión directamente, Bueno, en ¿verdad? parte tienes razón, pero también digo que otros vienen a hacer la labor de ayudar a los demás. Ok, O sea, por ejemplo, cuando yo hago la sanación, que para mí es el momento más culminante, es cuando empiezo a empatizar con esa persona. ok, Empiezo a hablarle. ¿Qué le sucede?
¿y por qué se encuentra así? ¿O cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? Y en todo acto de sanación tengo que ser siempre consciente de mis palabras, de mi forma de Ok. expresarme y los hechos que se vayan a producir. Porque hacemos un acompañamiento a una persona a liberarla. La persona que viene a las sanaciones a verte, viene porque necesita tu ayuda. Y No, entonces, lo adelante, que está claro es adelante. que tenemos que Eso está bien, desbloquear a esa perfectamente bien. persona, porque en toda la terapia tiene que ver siempre ese acto de amor y compasión a esa persona. Claro. Y tenemos que ir por esa labor para ayudar a despertar las Claro que sí, conciencias, ¿no? O estamos sea, por y cerrar ayudar a mejorar. estamos por cerrar este encuentro. ¿Qué le darías tú a la gente directamente? Estamos viviendo una etapa complicada y demás. ¿Cuál sería el consejo que les darías desde tu trinchera para que ellos de alguna forma pues tuvieran una luz más en su camino desde tu opinión? Por favor. En primer lugar, yo les diría lo siguiente. Primero, ante todo, uno tiene que aprender a perdonarse. Okay. Perdonarse los fallos que ha cometido con sus hermanos, con sus padres, con el amigo. Lavarse todos esos trapos sucios que tiene uno mismo. Cuando uno empieza a lavar esos trapos, toma conciencia del mal que ha hecho, ve al prójimo como parte del mismo. Y si tú no eres capaz de hacerte daño, cortarte una mano, un dedo, hay personas que a lo mejor están mal de la cabeza, tienen una enfermedad mental. Cuando uno empieza a entenderse y a respetarse a sí mismo, sabrá respetar y amarse a los demás. Okay. La gente Es que lo primero gracias. que yo creo que tendrían que hacer. La gente que estuviera interesada en saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar, mi querido amigo? Sí, mira, tengo una página que la estoy modelando, Sí. que es biosanacionesenergéticas.com, Okay. donde van a encontrar todos mis talleres, mis sanaciones, hechos milagrosos, que hay pruebas de fotos y temas milagrosos que han sucedido. Y suelo viajar mucho por México a dar mis terapias y mis talleres, sobre todo los talleres donde las personas aprenden a mover esa energía para sanar, a ayudar a sus hermanos, terapeutas que quieren ampliar su conocimiento. Sí. Y sobre todo, pues les podría facilitar mi número de teléfono. Si me das Adelante, un si eres tan segundo, amable, por favor, porque claro. ahora mismo no lo tengo en memoria, te lo puedo pasar en este momento. Claro, menciónalo, por favor, antes de cerrar. Sí, ahora te lo digo, un segundito, por favor. Me pueden escribir por WhatsApp, ¿sí? Sí. Al teléfono siguiente, que sería más 34 de España, Sí. 681 29 63 29. Lo voy a repetir. Repítelo. Más 34 Sí. 681 63 69. Y ahí le podía pues dar la información que necesiten y pues cualquier cosa que les pueda apoyar, pues no hay ningún problema. Ya está. Recibo tantos mensajes o a través de mi mail, que es biosanacionesenergéticas@gmail.com. Lo voy a repetir, biosanacionesenergéticas@gmail.com. Ok, mi querido amigo, quédate conmigo. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. Espero que este programa haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. Recuerden que en Foro D nos seguimos esforzando pues para abrir conciencia y llevarles mensajes que pues a lo mejor pueden cambiar su vida. Y pues bueno, estamos trabajando para ustedes. Nos vemos la próxima semana y gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. ¿Te Hasta la gustó? próxima. ¿Te gustó? Sí, ha estado bien. Me hubiera ¿Sí? desarrollado más del curso, pero bueno, ¿Eh? hemos hablado un poco de No, pero política, está hemos hablado un bien, poco te digo, general. está bien, está